¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Tras la resolución europea, la hija de Yanine Áñez, Carolina Rivera, le pide a la justicia boliviana que libere a su madre. La hija de la expresidenta pide que la justicia en Bolivia debería seguir las recomendaciones del Parlamento Europeo y que además se retiren los casos en contra de su madre y los exministros. A continuación escuchemos las palabras de Carolina Rivera y luego continuamos. El Parlamento Europeo ha aprobado hoy una resolución en la cual denuncia y condena la detención ilegal y arbitraria de mi madre, la expresidenta Yanine Áñez, de dos de sus exministros y de otros presos políticos. La declaración fue muy clara para Europa, para el mundo en general y lógicamente para la mayoría de nosotros los bolivianos. La sucesión de mi madre, la expresidenta Yanine Áñez, fue constitucional, respaldada por nuestras leyes bolivianas y avalada por el Tribunal Constitucional de Bolivia. El gobierno de Bolivia debe dejar de hacer política con la vida de mi madre, debe hacer a un lado su sed de venganza e iniciar un proceso de reconciliación y de paz. Que quede claro que todo país u organismo internacional tiene el derecho a manifestar su voz cuando se quebranta la democracia y un Estado de Derecho de un país. Tiene la obligación moral e histórica de manifestarse cuando son violentados los derechos humanos. Y esto es lo que está pasando en Bolivia. Por eso es que se sucedió este manifiesto. Quiero agradecer como hija, como familia, como bolivianos, a los eurodiputados que han manifestado el apoyo a la democracia boliviana. Han demandado el respeto a los derechos humanos de mi madre, la expresidenta Yanine Áñez, de los exministros y de todos los presos políticos, y han demandado su inmediata liberación. La justicia boliviana tiene que seguir la recomendación del Parlamento Europeo. El gobierno de Bolivia debe dejar de hacer política con la vida de mi madre, debe hacer a un lado su sed de venganza e iniciar un proceso de reconciliación y de paz para que todos, y no porque lo diga el Parlamento Europeo, sino que lo debe hacer porque es lo que demanda todo el pueblo boliviano. El régimen del movimiento al socialismo va a salir a atacar al Parlamento Europeo. Como es su forma de reaccionar, es su forma siempre de incentivar a la confrontación, pero que quede claro que todo país u organismo internacional tiene el derecho a manifestar su voz cuando se quebranta la democracia y un Estado de Derecho de un país. Tiene la obligación moral e histórica de manifestarse cuando son violentados los derechos humanos. Y esto es lo que está pasando en Bolivia. Por eso es que se sucedió este manifiesto, para respaldar las voces de los que no pueden ser escuchados, para respaldar la voz de los que están silenciados ante una justicia que está dependiendo del gobierno del MAS. Quiero agradecer como hija, como familia, como bolivianos, a los eurodiputados que han manifestado el apoyo a la democracia boliviana. Han demandado el respeto a los derechos humanos de mi madre, la expresidenta Yanine Áñez, de los exministros y de todos los presos políticos, y han demandado su inmediata liberación. Muchas gracias. Bueno, el Parlamento Europeo hoy ha aprobado una resolución en la cual denuncia y condena la detención ilegal y arbitraria de mi madre, la expresidenta Yanine Áñez, de dos de sus exministros y de otros presos políticos. La declaración es clara para Europa, para el mundo en general y lógicamente para la mayoría de los bolivianos. La sucesión de mi madre, Yanine Áñez, es constitucional, respaldada por nuestras leyes bolivianas y también avalada por el Tribunal Constitucional de Bolivia. Carolina, ¿y cuáles son los pasos a seguir ahora en adelante con el tema de la justicia? Bueno, yo no voy a estar tranquila hasta que mi madre salga libre. El Parlamento Europeo señaló que mi madre tiene que defenderse en libertad
y esperamos que las autoridades bolivianas hagan lo que corresponde y respeten el debido proceso. La salud de la exmandataria, ¿cómo se encuentra en estos momentos, Carolina? Bueno, la salud de mi madre cada día que pasa en el penal se complica. En el penal no hay las condiciones necesarias para que ella sea atendida como corresponde. No hay ni una condición básica en la que ella se pueda colocar un suero. El otro día tuvieron que adaptar un palo a la cama para que ahí se pueda colocar el suero y mi madre pueda tener, porque era una recomendación del médico. Se le administraron antibióticos a pesar de que lo ideal era trasladar a una clínica. Le pido a las autoridades bolivianas de que dejen la política a un lado y que respeten los derechos de mi madre de asistencia a la salud. Carolina, las autoridades bolivianas deben escuchar esta resolución del Parlamento Europeo, cumplir esa decisión. Las autoridades bolivianas tienen, la justicia boliviana como corresponde, tiene que actuar de forma imparcial y objetiva, respetando el debido proceso y que mi madre se pueda defender en libertad, como corresponde. ¿Podrían accionar alguna acción? Como familia, como bolivianos, a los eurodiputados que han manifestado el apoyo a la democracia boliviana. Después de que el Parlamento Europeo condenó la detención de la expresidenta Yanine Áñez y pidió a las autoridades su liberación y la de sus dos exministros, la hija de la exmandataria dijo que con esto se reconoce internacionalmente que su madre asumió el mando por sucesión constitucional. La declaración fue muy clara para Europa, para el mundo en general y lógicamente para la mayoría de nosotros los bolivianos. La sucesión de mi madre, la expresidenta Yanine Áñez, fue constitucional, respaldada por nuestras leyes bolivianas y avalada por el Tribunal Constitucional de Bolivia. El gobierno de Bolivia debe dejar de hacer política con la vida de mi madre. Pidió al gobierno y a la justicia considerar que su madre se defiende en libertad debido a que cada día la salud de la exmandataria empeora. La justicia boliviana tiene que seguir la recomendación del Parlamento Europeo. Nos lamento comunicar a todo el pueblo boliviano que mi madre, cada día que pasa en el penal, su salud se va complicando. Tiene un cuadro clínico realmente grave. El gobierno de Bolivia debe dejar de hacer política con la vida de mi madre. Debe hacer a un lado su sed de venganza e iniciar un proceso de reconciliación y de paz para que todos, y no porque lo diga el Parlamento Europeo, sino que lo debe hacer porque es lo que demanda todo el pueblo boliviano. El régimen del movimiento al socialismo va a salir a atacar al Parlamento Europeo, como es su forma de reaccionar, es su forma siempre de incentivar a la confrontación, pero que quede claro que todo país u organismo internacional tiene el derecho a manifestar su voz cuando se quebranta la democracia y un Estado de Derecho de un país. La justicia boliviana tiene que seguir la recomendación del Parlamento Europeo. Esto se sabe que es ilegal, inconstitucional y que ellos tienen que hacer este proceso de forma respetando las leyes, que ellos tienen que seguir el debido proceso y también lograr un Estado de Derecho en nuestro país, que sean vulnerados todos los derechos de mi madre, la expresidenta. Esas fueron las palabras de la hija de Yanine Áñez, que luego de que el Parlamento Europeo aprobó una resolución que pide liberar a la expresidenta Yanine Áñez y retirar los cargos en su contra, su hija Carolina Rivera demandó a la justicia boliviana seguir la recomendación del Parlamento Europeo y liberar a Yanine Áñez, su madre, de su detención en la cárcel de Miraflores. La justicia boliviana tiene que seguir la recomendación del Parlamento Europeo. La detención de Yanine Áñez, se sabe que es ilegal, inconstitucional, dijo este jueves la hija de la expresidenta transitoria de Bolivia en una conferencia de prensa. El Parlamento Europeo aprobó una resolución donde pide a Bolivia liberar a la expresidenta Yanine Áñez y a sus dos exministros, Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra, además de retirar los cargos en su contra.
La hija de Yanine Áñez, Carolina Rivera, agradeció la resolución que respalda a Yanine Áñez, detenida desde marzo por el caso del presunto golpe de Estado en 2019. Que quede claro que todo país u organismo internacional tiene el derecho a manifestar su voz cuando se quebranta la democracia y el Estado de Derecho, aseveró la hija de Yanine Áñez. Sobre el estado de salud de su madre, Carolina Rivera informó que cada día que pasa su salud se complica más. Ella tiene un cuadro clínico grave, manifestó la hija de Yanine Áñez al hablar al respecto del estado de salud de su madre, Yanine Áñez. Es así que la hija de Yanine Áñez, Carolina Rivera, pide la liberación de su madre tras la resolución del Parlamento Europeo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué determinación debería tomar la justicia boliviana tras esta recomendación aprobada en resolución en el Parlamento Europeo, donde pide libertad para Yanine Áñez y sus dos exministros y también garantías para la atención en las afecciones médicas que sufre Yanine Áñez? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál debe ser la reacción del país frente a esta petición? ¿Creen ustedes que Yanine Áñez debería ser liberada o creen que debería enfrentar los procesos que le está iniciando el gobierno de Luis Arce Catacora? Porque hasta ahora Yanine Áñez ya acumuló 6 procesos de 6 demandantes en su contra. El último fue el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, quien le inició otro proceso por autoproclamarse presidenta de Bolivia. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.